Una recesión es una caída del crecimiento de la actividad económica de un país durante un periodo de tiempo. Generalmente, se considera que la recesión existe cuando la tasa de variación del PBI está negativa durante 2 trimestres consecutivos, o sea, 6 meses. Una de las principales causas de la recesión suele ser la superproducción acontecida los años anteriores cuando hay crecimiento económico y el aumento de los precios. El aumento de precios se da principalmente en las materias primas, los índices bursátiles y las viviendas. Este aumento de precios lleva a mucha gente a endeudarse, aprovechando esa bonanza económica, provocando así que más tarde la ralentización de la economía sea más fuerte y la economía caiga en recesión. Dato importante, cuando una recesión económica es muy intensa y prolongada en el tiempo, se denomina depresión económica. El primer síntoma de un país en recesión es cuando la demanda de bienes y servicios disminuye. Esto se produce de forma progresiva y las empresas, al percatarse de ello, se ven obligadas a modificar su estructura de costos para mantenerse. En consecuencia, las compañías empiezan a despedir a algunos trabajadores para sobrevivir a este nuevo reto financiero. Esto sucede prácticamente en todas las naciones que afrontan una recesión que requiere de mucha estrategia por parte de los empresarios superarla. Otra de las características de una recesión es que el PBI disminuye considerablemente, uno de los indicadores más importantes para los especialistas. Por otro lado, los créditos que se otorgaron en la anterior época de expansión ahora tienen un gran riesgo de no ser cancelados debido a la contracción económica. Esta es una de las consecuencias más grandes, ya que las personas no pueden pagar sus compromisos contraídos y provoca una gran reacción en cadena. Por ende, es importante identificar algunas de estas señales para adaptarse a las nuevas circunstancias. La característica de una recesión es que la economía decrece durante al menos 6 meses consecutivos. Esto puede apreciarse en cada uno de los indicadores que utilizan los especialistas y que muestran números negativos. De este modo, la inversión, la tasa de consumo y la actividad financiera en sí disminuye como consecuencia directa de la recesión. Actualmente, el PBI de Estados Unidos ha llegado a disminuir un 0.9% anual en el segundo trimestre de lo que va del año, siendo esta su caída más notable. Según algunos economistas, 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo en la economía significa que el país ha entrado en recesión técnica. Estados Unidos tuvo una contracción del 0.4% en el primer trimestre del año, siendo este el trimestre más débil desde comienzos de la pandemia. Pero aún hay más. La economía estadounidense ha vuelto a contraerse entre abril y junio un 0.2%. Estados Unidos ha llegado a entrar en recesión técnica para un porcentaje de críticos y economistas. Para otros, la recesión ya se dio a totalidad, mientras que para las autoridades y el presidente de Estados Unidos no existe una recesión actualmente. Hay que tener en cuenta que cada vez que Estados Unidos entró en recesión desde finales de la Segunda Guerra Mundial, la tasa de desempleo iba en aumento inmediatamente. Antes o en el periodo en que se confirmaba la recesión, estas recesiones han durado un poco más de 10 meses. La mayor fue en 2007, casi 18 meses, y la última que fue en 2020 con 2 meses. Si existe una recesión en Estados Unidos, América Latina se verá perjudicada, ya que si este sigue desacelerando, eso afectará a las exportaciones que los países de América Latina envían hacia ese mercado, mermando una importante fuente de ingresos. Según la BEA, esta recesión técnica se debería a que se registraron descensos en inversión privada, en inventarios, en inversión residencial fija, en el gasto del gobierno y en inversión fija no residencial. Además, la contracción económica del segundo trimestre se produjo en un contexto de continua inflación, bajo desempleo, tipos de interés al alza y problemas persistentes en las cadenas de suministro, lo cual favoreció para que surja una recesión técnica. Según algunos analistas, se produce una especie de efecto contagio entre las economías, ya sea porque se desaceleran Europa o China y terminan afectando a Estados Unidos, o porque Estados Unidos se sumerge en las aguas recesivas y así afecta a los demás. La estrecha interconexión entre las economías hace que los vaivenes en un lado del planeta se amplifiquen hacia el resto.
Si existe una recesión en Estados Unidos, América Latina se verá perjudicada, ya que si ésta sigue desacelerando, eso afectará a las exportaciones que los países de América Latina envían hacia ese mercado, armando una importante fuente de ingresos. Podemos observar en el siguiente gráfico, según la Oficina Nacional de Investigación Económica, logramos ver el descenso en porcentaje del PBI y la duración en meses en Estados Unidos. El año 1948 se observa menos de 2% de descenso del PBI y una duración de 11 meses. En noviembre de 1973 se observa un 3% de descenso del PBI y una duración de 16 meses. En diciembre de 2007 vemos un 4% de profundidad del PBI y una duración de 18 meses, donde alcanzó su punto más alto en Estados Unidos. El rubro que más sentiría el impacto es el de las exportaciones no tradicionales, en lo que se encuentra el sector agroperuano. Más del 50% de las exportaciones de Perú a Estados Unidos son de estos productos. Menores ingresos de divisas llevarían a una caída y a un mayor tipo de cambio en el corto plazo.